Empezamos con los apuntes de dibujo técnico que en el libro vienen en el tema 5. Para hacer los apuntes yo siempre utilizo una plantilla para poner debajo del folio, puesto que en el folio es muy fácil que me vaya torciendo cuando voy escribiendo. Así que poniendo la plantilla debajo, ¿veis? Se transparenta y es mucho más fácil escribir. Pues empezamos con el tema 1, que le vamos a llamar nosotros los apuntes, pero que en el libro viene como tema 5, los trazados geométricos. Y en el libro nos viene el primer punto hablando de las herramientas, que ya las conocemos, el compás, la regla, la escuadra del cartabón. Y luego en el punto de abajo vemos cómo nos habla de las líneas, los planos, que eso también lo hemos visto en clase. Así que vamos a poner nuestro primer punto, que es la geometría y sus elementos, y debajo los principales instrumentos de dibujo técnico. Ya sabéis, el compás, la regla de 30 centímetros, la escuadra y el cartabón, el portamina, y también vamos a necesitar el lápiz blando, lápiz duro, vamos a necesitar goma, sacapunta, color y rotuladores. El siguiente punto va a ser la geometría y sus elementos. Nos van a decir de dónde viene la palabra geometría. Geo viene de tierra y metría de medida, entonces puede significar algo así como la medida de la tierra. Y dentro de los elementos geométricos os van a enseñar los elementos más básicos, que son el punto, que sabéis que se nombran con letras mayúsculas, la línea, que puede ser recta o puede ser curva, se nombra con letras minúsculas, y el plano, que se nombra con letras griegas. En los apuntes siempre podemos trabajar por delante y por detrás en el folio, ¿vale? Donde no podemos trabajar así es en las láminas. Vamos a ir con la siguiente página, donde nos van a hablar de las relaciones entre rectas, las relaciones entre planos, y vamos a trabajarlo en nuestro apunte. Lo primero que nos cuentan es cómo son las rectas entre sí. Las rectas entre sí pueden ser paralelas cuando nunca se cortan, oblicuas cuando se cortan, pero no en 90 grados, y cuando se cortan en 90 grados son perpendiculares. Lo mismo pasa con los planos, que pueden ser perpendiculares o paralelos. Lo siguiente que vamos a aprender va a ser diferenciar entre rectas, semirrectas y segmentos. Las rectas se nombran con letras minúsculas y son infinitas, son líneas rectas que no tienen principio ni fin. Sin embargo, las semirrectas empiezan y no acaban, es como media recta, tienen un punto por un lado y por otro no. Y los segmentos tienen puntos a ambos lados, es una parte de la recta, una porción de recta. El siguiente punto será el trazado de recta, en la página ya 70. Si antes hemos puesto número 1, aquí en verde le he puesto yo, ahora ponemos punto número 2, trazado de rectas, y nos van a hablar de distintas rectas, paralelas, perpendiculares y cómo se trazan. Vamos a empezar por recta paralela con regla y compás. Ya sabéis hacer las rectas paralelas con escuadra y cartabón. Vamos a aprender con compás y con regla. Para ello lo primero que necesitamos es una recta. Si tenemos que hacer paralela a una recta, necesitamos la recta. Así que dibujamos la recta R minúscula. Y ahora aquí a la derecha yo voy a ir dibujando, escribiendo los pasos que voy a seguir cuando hago el ejercicio. Así que el primer paso va a ser hacer centro en un punto A, que voy a dibujar sobre la recta que tengo aquí dibujada, sobre la recta R. Vamos
vamos a hacer el punto A, que como siempre hacemos con una rayita, o sea con una crucecita, y pinchamos. Hacer centro significa coger el compás y con la parte que pincha, ya sabéis, pinchar en el punto donde va a ser el centro de la circunferencia o el arco que necesitamos dibujar. Así que pondremos el punto A, la crucecita y A. Teniendo en cuenta que la crucecita es el punto, no la letra, pincho en el punto y abro el compás para hacer un arco. Como no me han dicho qué medida tiene que tener el arco, la apertura del compás será la que yo quiera. Pero tened en cuenta que el arco tiene que cortar a la recta 2 veces, por la izquierda y por la derecha del punto A. Siempre que 2 líneas se cortan, aunque sean 2 líneas, una recta y otra curva, se forma un punto. Así que voy a tener 2 puntos que serán A y B, y luego el segundo paso será hacer centro en cada uno de esos puntos, en A y en B, y con un arquito, el que yo quiera, hacer 2 marcas. Aquí pongo el arquito que yo quiero, he pinchado en A, venga, un arquito ahí y otro arquito ahí. Ahora, esos son 2 puntos también, ¿verdad? Bueno, ahí están los otros 2 puntos, y la solución será pasar una línea recta con la regla, claro, por esos 2 puntos, y luego vosotros mismos vais a poder comprobar que la recta que va a salir de la recta solución es paralela a la recta S. Así que pongo la regla que coincida perfectamente con los 2 puntitos. Una vez que está puesta, marco. Y puedo marcar un poquito más oscuro para que sea la solución. Le voy a poner la recta S. Y ya tengo la paralela con compás y con regla. Así que yo ya he terminado mi primera página de apuntes. Le voy a poner el número 1. ¿Por qué? Porque son folios, están separados, y si se nos descolocan dentro de la carpeta donde la tengamos, o algún alumno nos pide, algún compañero nos pide los apuntes un día porque no ha venido, pues yo no sé qué lámina corresponde, qué folio va detrás de otro, ¿no? O sea, que tengo que numerarlo. Así que ahora pongo número 2 y escribo el siguiente punto. Y en este siguiente punto nos enseñan a hacer las líneas paralelas con escuadra de cartabón. Ya lo hemos hecho en clase, pero aquí lo voy a hacer una vez más para que veáis cómo se hace. ¿Os acordáis cómo se hacían las paralelas con escuadra de cartabón? Venga, vamos a recordarlo. Voy a por mi escuadra, voy a por mi cartabón y ahora voy a hacer una línea a la cual, una línea recta, a la cual le voy a sacar ahora paralelas con estas 2 plantillas. Aquí tengo la línea recta. Vale, pues hago coincidir esa línea recta con uno de los lados de mi plantilla, por ejemplo con la escuadra. Una vez que ya está perfectamente coincidiendo, debajo, ¿veis?, coloco el cartabón. Y ahora sujeto bien el cartabón para poder deslizar la escuadra sin que se mueva el cartabón. Voy a poder trazar todas las líneas paralelas que quiera a la primera. Y lo que no hemos hecho nunca con escuadra y cartabón es trazar perpendiculares a una recta. Lo vamos a hacer, es muy parecido a lo que hemos hecho antes. Se hacen las rectas, se pone la escuadra y debajo el cartabón, pero ahora se da la vuelta a la escuadra. Fijaos, ya tengo líneas perpendiculares, o sea, que forman entre sí 90 grados. Pero también se puede hacer con compás, la perpendicular. Y ahora vamos a aprender a hacer una línea recta perpendicular a otra línea recta, pero que va a pasar por un punto que está fuera, ¿vale? Entonces, para ello vamos a dibujar la línea recta. En el caso de que tuviéramos un examen, por ejemplo, la línea recta ya pues nos la darían. La línea recta, que sabéis que se llama R, y después de esta línea recta, un punto arriba que se llama P. Y ahora voy a ir dibujando y escribiendo los pasos a la derecha.
pincho en el punto P y abro el compás de tal manera que cuando haga un arco corte a la recta R en 2 puntos. Aquí tenemos el primer paso. Concentro en P y un radio arbitrario. Trazo un arco que va a cortar en esos 2 puntos. M y N le van a llamar a quien lo apunte. Así que ese es el punto M y ese es el punto N. Bueno, pues el siguiente paso es muy sencillo. Tenemos que hacer centro en M y hacer centro en N y trazar 2 arquitos. Estos 2 arquitos se van a cortar, ¿vale? Pues por donde se cortan vamos a trazar una recta que pase por ahí mismo y por P y tendremos la perpendicular. Aquí estoy pinchando con el compás en N, trazando un arquito por aquí debajo, en M igual. ¿Y veis cómo se han cortado los 2 arcos? Ya sabéis que cuando 2 líneas se cortan forman un punto y ese punto va a ser el punto Q. Como siempre, no es la letra el punto, sino las 2 rayitas que se cortan. Voy a escribir a la derecha cuál es la solución. La solución va a ser una recta que voy a hacer pasar por el punto Q y por el punto P. Así que cojo la regla y la pongo que coincida con P y con Q y hago la recta perpendicular. La puedo marcar más oscura y le voy a poner de nombre S. Como veis, tiene 90 grados. Ahora vamos a explicar la mediatriz de un segmento, que es la división de un segmento en 2 partes iguales por una recta perpendicular a este. El segmento AB, lo que hago es pinchar en A, pinchar en B y trazar 2 arquitos con la misma medida que se van a cortar arriba y abajo en los puntos A y B. Y tanto A como B son 2 puntos de la mediatriz. Ahí tenéis la mediatriz. Ahora vamos a operar con segmentos. Sí, como en matemáticas. Ya os dije que hay una parte del dibujo técnico que es igual que la matemática porque es geometría. Solamente que cuando opero con números, matemática, y cuando opero con medidas y dibujando, estamos hablando pues eso de dibujo técnico. Entonces voy a sumar 2 segmentos. Cuando vosotros os digan que tenéis que sumar 2 segmentos, tendrán que dar 2 medidas, por ejemplo, un centímetro, o sea, un segmento que mida 5 centímetros y otro que mida 3. O directamente os van a dibujar dos segmentos, como voy a hacer yo aquí, que voy a dibujar el segmento AB. ¿Veis? Aquí están los puntos A y B. Y ahora voy a dibujar otro segmento debajo, que lo voy a llamar BC, y estos van a ser los datos de la suma, como si fuera una suma de números. Te habrían dado, por ejemplo, 3 y 4, súmalo, pues yo te doy segmento AB, segmento BC, o sea, segmento AB, segmento CD, súmalo. Entonces el primer paso que hay que hacer para sumarlo es dibujar una recta, la recta R, ¿la veis? Y luego cada uno de los segmentos lo tengo que transportar uno a continuación del otro con el compás sobre la recta R. Para eso primero tengo que poner el punto A', vamos a poner abajo A' para no confundirnos con el A de arriba de los datos. Voy a pinchar en A' y voy a abrir el compás con la misma medida de AB y ahí voy a tener B', pero B' se va a convertir en C' también. Así que ahora traslado la medida C' que cojo con el compás. Aquí tengo la medida C' y la traslado a partir de B. Y tengo C' D'. ¿La solución cuál es? La suma de los 2 segmentos. El segmento que empieza en A y termina en D. Así que ahora no voy a decir la solución es el segmento A, B, C, D. No, voy a decir la solución es el segmento A', D'. Y si queréis, podéis marcar ese segmento un poquito más oscuro con el portamina o con el lápiz blando. Aquí estoy
escribiendo los pasos, que antes lo he comentado, pero no lo estaba escribiendo. Desde C, transportar, el segmento CD. Siempre que pongo un segmento, hablo de un segmento, pongo, por ejemplo, el segmento CD, pues arriba, como veis, pongo una rayita. Y aquí estoy escribiendo la solución. ¿Os acordáis cuál era? La solución es el segmento A', D'. Eso, me estoy equivocando. D'. Voy a marcarlo un poquito más oscurito para que se vea bien la solución. Y ya está. Y diréis, ¿se pueden restar también segmentos? Pues sí, señor. Vamos a dibujar AB, vamos a dibujar CD más pequeño, vamos a trasladar sobre R, como en la suma, el segmento AB. Aquí estoy escribiendo los pasos, pero después, en vez de trasladar a continuación CD lo voy a trasladar a partir de A' sobre el segmento AB. De tal manera que lo que sobre va a ser la diferencia, la solución, y lo marco más oscurito. Pues ya vamos a pasar al siguiente punto, el punto 3, que son los ángulos. Los tipos de ángulos según su apertura, según su medida y según cómo se relacionan con otros ángulos. Vamos a verlo ahora despacito. Nuevamente tengo que poner un folio, así que tengo que poner el número. Ya sabéis que si no se nos pierden y ya no podemos ordenar las páginas. Bueno, esto es punto 3, ángulo. Voy a dibujar un ángulo y las partes del ángulo, que son los lados, el vértice. Los vértices son puntos, así que se pone una letra mayúscula. Los lados son semirrectas, se ponen letras minúsculas, y los ángulos se nombran con una letra griega. Ahora vamos a clasificar los ángulos, pero los ángulos se pueden clasificar de diferentes formas. Vamos a clasificarlos según los grados. Entonces vamos a dibujar unos cuantos tipos de ángulos. Este, que es menor a 90 grados. Este ángulo, que aunque a mano alzada nosotros no creemos que tiene 90 grados. Y un ángulo que está abierto más de 90 grados. También tengo un ángulo que ocupa 180 grados, que es como una línea recta, ¿verdad? Pues el primer ángulo se va a llamar ángulo agudo, recto, el de 90 grados, más de 90, obtuso, y este último se llama llano. Ahora vamos a ver tipos de ángulo y cómo se construye. Vamos a construirlo con la escuadra y con el cartabón. Para eso voy a hacer primero una recta y luego, combinando la escuadra y el cartabón, voy a ver cómo salen ángulos de diferentes grados. Vamos a hacer una recta con cualquiera de las dos plantillas, y ahora poniendo debajo la escuadra, si pongo la escuadra haciendo coincidir uno de sus lados totalmente con la recta, y arriba pongo el piquito más pequeñito del cartabón, voy a tener un ángulo de 30 grados, porque los tres ángulos tienen que sumar 180 grados, como todo triángulo, y si el de arriba vale 45 y el otro 60, ese tiene que valer 30. Ahora voy a poner el cartabón debajo, ¿lo veis? Y la escuadra es la que pongo arriba. Si la pongo así, tengo 45 grados, puesto que esto mide 90, lo otro tiene que medir 45 y 45 para que sumando den los 180 grados que forma la suma de los ángulos de un triángulo, que la escuadra y el cartabón
no son más que triángulos, así que tienen que cumplir eso. Me ha salido mal esta línea, así que tengo mi super goma y lo borro. Ahora mismo yo estoy haciendo el arquito que hay dentro de los ángulos a mano alzada, ¿veis? Pero porque estos son apuntes. Cuando estemos haciendo algún examen o una lámina, lo tenemos que hacer con el compás. Ahora vamos a hacer otra línea abajo y vamos a construir más ángulos. ¿Veis cómo pongo la escuadra? Si pongo la escuadra así, esto hace 45 grados, ¿os acordáis? Pero ahora yo quiero hacer un ángulo más grande, así que le sumo este piquito que medía 30 y ya 30 y 45 me dan un ángulo de 75 grados, también es un ángulo muy usado, por eso estamos haciendo estos grados. Se podrían hacer muchísimos más. Ya tenemos de 30, ya tenemos de 45 y ya tenemos de 75. Ahora vamos a hacer de 90. Escuadra abajo, cartabón arriba, por ejemplo. Se podría hacer también al revés. Y claro, esto es una perpendicular, ¿no? Evidentemente, la perpendicular me va a dar un ángulo pues, de 90 grados. Marco los 90 grados. Y ahora voy a coger el cartabón, lo voy a poner igual, pero no voy a marcar a la izquierda los 90 grados, sino a la derecha. Y aquí, ¿qué tengo? Pues si por el otro lado son 60, a la derecha tiene que ser 180 menos 60, o sea, 120 grados. ¿Verdad? Pues ya tenemos 5 ángulos construidos con escuadra y con cartabón. Por último, otra recta y ahora la plantilla que vamos a poner encima, el cartabón con la parte finita hacia la derecha, o sea, el piquito finito hacia la derecha. Si el de la izquierda eran 30, 180 menos 30, 150 grados. Ya está. Ahora, los ángulos entre sí pues se pueden relacionar, ¿no? Igual que relacionábamos antes a las rectas entre sí, las que estaban en el mismo plano, se prolongaban y nunca se cortaban, ¿acordáis? Eran paralelas, estaban las que se cortaban en diagonal o las que se cortaban en ángulo recto. Pues lo mismo nos pasa con los ángulos, según se relacionen entre sí, se llaman de una manera o de otra. Entonces vamos a ir haciendo una pareja de ángulos, por ejemplo, aquí 2 ángulos, que aunque sea mano alzada, vamos a pensar que son iguales, tienen los mismos grados. Luego vamos a hacer 2 ángulos, uno encima de otro, y estos ángulos se van a llamar complementarios, porque ambos suman 90 grados. Y luego 2 ángulos, uno a continuación del otro, pero estos no suman 90 grados. ¿Cuánto suman? 180 grados, sí, la mitad de una circunferencia. Se llaman suplementarios. Son los 3 tipos de ángulos según se relacionan. Pero luego hay otro tipo de relaciones entre ángulos que vamos a ver ahora mismo. Se trata de las relaciones entre ángulos según sus lados. Vamos a dibujar. Estos 2 ángulos están pegados por un lado, ¿verdad? Hay un lado que comparten ambos ángulos. Pues estos ángulos se llaman adyacentes. ¿Veis? Ese lado de en medio lo comparten los dos. Luego tenemos ángulos consecutivos, uno detrás de otro. Tenemos ángulos que al cortarse, formando ángulos iguales, comparten un vértice, se llaman ángulos opuestos.
Y ahora vamos a hacer ya una operación, ¿sí? Con los ángulos también se puede operar. La primera operación que vamos a hacer, os voy a recordar a la mediatriz. ¿Acordáis lo que era la mediatriz? Una recta perpendicular que dividiría un segmento en dos partes iguales. Pues nosotros vamos a hacer la bisectriz de un ángulo. Si nosotros tenemos un ángulo, podemos dividirlo en dos partes iguales haciendo que pase una recta por la mitad del ángulo y por su vértice. Así que voy a ir dibujando los debajo y voy a ir poniendo los puntos a la derecha, ¿vale? Bueno, los pasos que vamos haciendo. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar un ángulo. Como veis, ya si lo estoy haciendo con regla, hay que poner el vértice y los lados A y B. Tengo que pinchar en el vértice. No se ve muy bien, a ver si lo puedo poner que se vea mejor. Así se ve mejor porque se tiene que ver el vértice. Este es el primer punto, es que tengo que hacer centro en el vértice V. Así que en la puntita del ángulo tengo que poner el pincho del compás, eso, y trazar un arco, este arco arbitrario, ¿vale? Me va a cortar en dos puntos en los lados, en punto A y en el punto B. Pues ahora el siguiente paso va a ser hacer centro en el punto A y hacer centro en el punto B y trazar dos arquitos. Cuando esos dos arquitos se corten, van a dar un punto que unido al vértice para formar la mediatriz, la bisectriz. Venga, vamos a hacerlo. Cojo el compás, pincho en B y hago un arquito. Puede ser un arquito de BA, por ejemplo. A ver si lo consigo hacer. Arquito de BA y arquito de A a B. ¿Veis cómo ha cortado en un punto? Voy a hacerlo mejor, que no se ve bien. Ahí se ve mejor. Entonces, ese punto va a ser el que unido con V va a dar la mediatriz. Otra vez la mediatriz, la bisectriz. No veas cómo me equivoco, es que estoy grabando esto muy tarde y ya tengo mucho sueño. Bueno, aquí marco más fuerte esta recta o semi-recta que va a dividir en dos al ángulo. Ahí tenéis, solución. En rojo, la recta S, o semi-recta, mejor dicho.